James. La verdad, como lo decía hace un momento, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Pues para argumentar un poco más, le doy gracias a Dios porque desde que conocí el Evangelio, a pesar de que tuve una caída, pero he tenido varias, ya el Señor me ha reafirmado y me ha convencido de que de este lugar en el cual ustedes y yo estamos, yo no me quiero ir. Yo quiero seguir aquí esperando hasta que, como lo decía el himno de la jovencita, hasta que Cristo venga y yo me pueda ver cara a cara con Él y salir con las personas que amamos a encontrarnos y a vivir con Él por la eternidad. En esta mañana vamos a aprovechar un poco los minutos que nos quedan y vamos a hablar acerca del pasado. Vamos a hablar un poco acerca del pasado porque lo leí hace poco en un libro. No les garantizo de quién es la escritura, creería que es del Espíritu de Profecía de la hermana Elena, pero no lo garantizo porque no estoy seguro. Pero hace poco escuché una frase que, parafraseándola, dice: el que olvida su pasado está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. El que olvida su pasado está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. Y es por eso y es tan importante que ustedes y yo aprendamos de nuestro pasado. Hay cosas que no se deben olvidar, hay cosas que no podemos olvidar. Una de esas cosas de las que ustedes como iglesia van a celebrar en la tarde de este día santo, que es la Cena del Señor, conmemorando pues aquel sacrificio expiatorio de nuestros pecados y reafirmando un pacto que ustedes y yo hicimos, la mayoría, con nuestro Señor Jesús, entregando nuestras vidas en las aguas del bautismo. Pero otro de los acontecimientos importantes por lo que sucedió, por lo que aconteció, es el que en esta mañana quiero que estudiemos, porque más que anciano de iglesia, quizás más que predicador, me gusta enseñar. Soy también maestro de escuela sabática en la iglesia de Betel y la verdad me gusta enseñar. Regálenme un segundito. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la historia del diluvio. Regálenme un segundito aquí ya. Vamos a hablar acerca de la historia del diluvio. Vamos a mirar cuáles fueron las características que llevaron a toda una generación de personas casi que al exterminio por completo. Porque de millones de personas que se calcula existían en ese tiempo, porque las personas llegaban a vivir casi 1000 años de edad. Recordamos que Matusalén vivió 969, Adán vivió 939, y pues muchas más personas como él vivían durante muchos siglos. Además de esto, eran muy fértiles, muy saludables, y tenían la orden, o el permiso de Dios también, de multiplicarse, de llenar la faz de la tierra. Así que comprendiendo este tipo de situaciones, podemos concluir de que para el tiempo del diluvio, antes de que este ocurriera, había muchos seres o muchas personas en este planeta Tierra. Y este diluvio fue algo catastrófico, porque casi que extermina a toda la humanidad. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? Solo 8 personas, miembros de una misma familia, la familia de Noé. Entonces quiero que repasemos las características de este tipo de personas que los llevaron a una destrucción tal como el diluvio. Y luego miremos, hay una enseñanza aquí para nosotros, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero vamos a ir aprendiendo. Entonces miren, por cuestiones de tiempo yo no voy a leer todas las citas bíblicas, algunas de ellas simplemente las voy a mencionar, usted lo puede estudiar en su casa, pero comencemos hablando de Adán y Eva, nuestros padres. Dice la escritura que por allá, lo veíamos en la lección del trimestre que terminó, que por allá un ser creado, un poco superior a nosotros, se rebeló contra el gobierno de Dios, quiso imponer su propio gobierno, pero eso no pudo ser ni será. Así que terminó siendo expulsado del cielo. Él comenzó a tocar algunas puertas y pues tocó nuestro planeta Tierra. Y tristemente nosotros le creímos a su ofrecimiento, le creímos a su oferta. Entonces podemos ir concluyendo o vamos analizando de que los errores que cometieron nuestros primeros padres fueron los siguientes. Y algunos de ellos los heredamos nosotros. Porque hay condiciones que genéticamente se heredan. Por ejemplo, el error de Adán, ¿cuál fue? No creerle a la serpiente. Porque Adán no le creyó al enemigo. El error de Adán, y aquí me voy a comentar un poco en un
libro que les recomiendo mucho, que se llama Historia de la Redención, de la hermana Elena. El error de Adán fue idolatrar a su mujer. Y yo no sé si ustedes han escuchado, yo creo que ustedes han escuchado esta frase, que la perdición del hombre es ¿quién? La mujer. No dicen la perdición del hombre fue la mujer, dicen es la mujer. Porque tristemente heredamos, la mayoría de los hombres, no todos, esa genética, ese chip aquí en nuestra mente, que hace que como que nos vayamos detrás de una mujer y nos saque de la iglesia cuando no comparte nuestra fe. Y casi siempre, yo me acuerdo, yo también decía lo mismo. Ahí siempre uno dice, no, ya está que se bautiza, ya, le falta poquito, ya va a ser mucho más que yo aquí en la iglesia. Y el tiempo pasa y usted está allá afuera y la cosa no fue como usted lo planeó. Gracias. Entonces miren, el error de Adán, idolatrar a su mujer. El error de Eva. El error de Eva, dice la sierva del Señor, apartarse de su esposo. Y qué curioso que nuestra sociedad hoy quiere enseñarle eso a las mujeres, a que sean ¿qué? Independientes. Y usted escucha a mujeres que dicen, yo no necesito de usted, yo puedo vivir mi vida, si usted quiere váyase, yo sigo con mi niño, si ya tienen hijos. Pero la mujer quiere ser independiente y no está mal que la mujer desarrolle sus funciones, pero es que Dios nos creó igualitos, pero con funciones diferentes. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que ante los ojos de Dios no hay judíos ni griegos, ni hombres ni mujeres, todos somos iguales. Sino que el machismo hizo que la mujer quisiera quitarse eso de encima, pero de una manera equivocada. Entonces ahora Eva, confiando en ella misma, en vez de ir a consultar a su esposo, al sacerdote de su familia, ahora ella decide enfrentar la tentación solita. Y ya conocemos el final de la historia. Terminó cediendo al engaño que el enemigo les planteó. Bueno, aparece el pecado, y lo primero que aparece con el pecado es la culpa. Aparece el temor, la vergüenza. Van y se esconden en el bosque, dice la escritura, se visten de hojas de higuera porque se vieron desnudos, y cuando Dios lo llama a juicio, comienza a aparecer la culpa. Entonces, ¿por qué hiciste esto, Adán? La mujer que me diste. ¿Por qué hiciste esto, Eva? La serpiente que tú creaste. O sea, que en últimas, ¿quién tiene la culpa? Dios. Entonces, ahora el culpable de todo lo malo que está pasando es Dios. Te van analizando las circunstancias. Quiero que miremos bien estas circunstancias. ¿Cómo llevaron estas circunstancias a la humanidad casi que a desaparecer, como lo dije hace un momento, de la faz de la tierra? Entonces, comienza el hombre a culpar a Dios de lo malo que le está pasando. Pero bueno, bendito sea el Señor, que ella tenía un plan para nosotros. Y entonces aparece la primera evidencia de este plan en el libro de Génesis, en el capítulo 13, versículo 15. Iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre ambas simientes. Y de la mujer iba a venir la simiente que le iba a poner fin a la serpiente. Y es aquí donde aparece el primer sacrificio expiatorio, símbolo de nuestro Señor Jesús, en un cordero. Y este corderito es muerto por culpa del pecado que el ser humano había cometido. Ahora el hombre es vestido de pieles y nace, o más bien la mujer conoce a su esposo y concibe a su primer hijo, cuyo nombre es, o fue, Caín. ¿Están siguiendo conmigo la historia? El nombre fue Caín. Mientras Eva lo tenía en sus brazos, Caín era adorable, como toda mamá ama a su hijo. Pero ¿saben qué lo hacía más adorable? Que Eva creía que Caín iba a ser o era la simiente prometida. Conoce nuevamente a su esposo y ahora concibe a su segundo hijo, cuyo nombre fue Abel. Pero qué triste, qué trago tan amargo tener que ver cómo sus hijos, o más bien uno de sus hijos, le quita la vida al otro. Cómo comienzan a aparecer los conflictos familiares. Y saben, estudiando esta historia en el libro Historia de la Redención, el Señor me reveló dos respuestas. Una quería conocerla y la otra no sabía que quería conocerla, pero Dios me la reveló. La primera de ellas es: ¿por qué Dios no le quitó la vida a Caín cuando a él le quitó la vida a su hermano? ¿Por qué Dios permitió que él continuara viviendo y es más, lo protegió?
Porque oye, nadie lo podía tocar. Yo me preguntaba, bueno, Dios, ¿por qué hizo eso? Por medio de mi fe yo decía, Dios no se equivoca. Eso tuvo que haber sido con un propósito, porque Dios no hace las cosas al azar. Y la respuesta, hermanos, es que ante los ojos del universo, seres celestiales y otros seres de otros mundos, Dios tenía que evidenciar de que es necesario ponerle fin al pecado. Porque si usted lo deja que él continúe, el pecado se desenfrena y termina destruyéndolo todo. Así que era necesario de que el universo creado, los demás seres creados que no somos nosotros, vieran las consecuencias de darle libertad a una vida de pecado. Primera respuesta que el Señor me dio. Segunda respuesta, que era la que yo quería conocer. La Biblia habla de que Caín tuvo una señal, que él puso sobre él una señal. Y algunas personas argumentaban muchas cosas diferentes respecto a esto. Pero tanto la sierva del Señor como el comentario bíblico adventista dice que esta señal no era nada más ni nada menos que su carácter. El reflejo del carácter de Caín hacía el distintivo entre él y su próximo hermano llamado ¿cómo? Set. Eso era lo que los diferenciaba, esa era la señal, el carácter. Caín llevaba el mismo carácter ¿de quién? Del enemigo. La sierva del Señor dice que Caín era desafiante y mantenía renegando contra Dios y culpaba a Dios de las cosas que él estaba viviendo, culpaba a Dios de tener que trabajar, culpaba a Dios de que hubiera padecido la muerte. Y ahora cuando Dios demandaba un cordero en sacrificio expiatorio, a Caín le parece que no es conveniente, que por qué tienen que ser las cosas como Dios dice. ¿Por qué tiene que ser sábado y no domingo? ¿Por qué tiene que ser el 10% en la iglesia y no donde yo quiera llevarlo? ¿Por qué tiene que ser como Dios dice? ¿Por qué no lo puedo hacer como a mí me parece? Y ahora Caín se presenta ante Dios con lo que a él le pareció, con sus frutas y verduras. Pero sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Y ahora en señal de aprobación, la ofrenda de Abel es consumida, mientras que con Caín no pasa nada. Ahora el enemigo ya estaba encima de él, toma posesión de él, se envenena más y termina quitándole la vida a su hermano. Pero bueno, bendito el Señor, apareció Set, y con Set una descendencia llamada, según el libro de Génesis, el capítulo 5, los hijos de Dios. Y cuando leemos acerca de las genealogías descritas en este libro de Génesis, en el capítulo 4 y 5, encontramos una característica bien peculiar de los cainitas. Por allá en el versículo 19 de Génesis 4, aparece un descendiente de Caín llamado Lamec. Y Lamec tiene una característica bien interesante. Lamec tiene ¿cuántas esposas? 2 esposas. A Lamec no le bastó con una. Yo puedo tener 2. Y saben, miren, tuve un profesor en el SENA, porque tuve, gracias a Dios, la bendición de estudiar 2 carreras en el SENA. Y tuve un profesor que decía, cuando yo me pensione, que es dentro de poco, yo me voy a ir a vivir a la costa. Profesor, ¿y por qué? No, porque es que ya se vive muy sabroso. Usted no hace sino jugar dominó en el parque, por ahí en las calles, acostado en una hamaca, y lo más bacano de todo, decía él, usted puede tener 2 o más esposas. Después de que usted las pueda mantener, no pasa nada. Obviamente no es el pensamiento de todos los costeños, pero él decía eso. Era su intención irse a vivir a la costa y tener sus 2 esposas. Y en la idiosincrasia de algunas mujeres de esa región, no está mal que el esposo comparta la vida con otra mujer. Después de que usted le dé de comer a ambas y a sus hijos, no hay problema. Entonces aparece y comienza el enemigo a atacar la segunda institución divina, llamada el matrimonio. Ahora el enemigo no solamente quiere corromper la adoración a Dios en su santo día, sino que también quiere corromper y corrompe el matrimonio. Bueno, aparece otra condición, porque sigue diciendo la historia que ellos comenzaron a multiplicarse. Entonces los cainitas se apartaron y por allá comenzaron a hacer su vida, mientras que los setitas también se apartaron y comenzaron a hacer su vida. Pero ahora el enemigo se idea un plan que le dio bastante resultado, y es el que yo mencioné hace un momento. ¿Cómo logro destruir a los setitas? ¿Quitándole la vida? ¿Una guerra? No, porque Dios sigue levantando más de ellos. Debe haber una manera más ingeniosa, pensaba el enemigo, de destruir a este linaje santo. Y ahora comienza a tomar a sus mujeres
y las comienza, no decir embellecer, porque ya eran hermosas, y las descendientes de Set también lo eran, sino hacerlas llamativas. Y ahora comienzan a aparecer los escotes, las protuberancias, el maquillaje. Y entonces ahora logra que los setitas dirijan su mirada no en lo que tienen, no en lo maravilloso que tenían, porque tenían mujeres santas, consagradas a Dios, dignas de ser llamadas hijas de Dios, sino que comienzan a querer dejarse llevar por este tipo de tentaciones, digámoslo así, y comienza a lograr de que los hombres de Set comiencen a codiciar a las mujeres de Caín. Entonces dice en la Biblia, aquí sí vamos a leer Génesis capítulo 6, porque miren que este es el pecado inmediatamente anterior a lo que sigue aquí. Génesis 6 versículo 1 y 2. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, o sea los setitas, que las hijas de los hombres, o sea las cainitas, eran hermosas, no queriendo decir de que las setitas no lo eran, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Entonces mira que la Biblia dice que no tomaron una sola mujer, sino varias. Ve, ¿y ese por qué tiene dos y yo no puedo? No, porque es que él es descendiente de Caín. Para usted hacer lo mismo tiene que ser compartir la misma creencia. Así que no, pues yo prefiero tener dos mujeres y más bien me hago parte de la descendencia de Caín. Entonces comenzaron a ver esto como algo bueno y codiciable. Y sigue diciendo la escritura, mira ahorita lo que viene, y dijo Jehová, a raíz de esto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Otra característica del pueblo que lo llevó a esta catástrofe son las que se describen en los versículos 5, 11 y 12, en donde Dios dice que la maldad de los hombres era tanta que sus pensamientos eran ¿de qué? De continuo al mal. Y saben, yo una vez me hice esa pregunta. Yo les voy a contar algo de mi vida. Yo estuve 6 años fuera de la iglesia. Yo me bauticé a los 15 años y al poquito tiempo me salí. No es excusa, pero pues no tenía un hogar, aunque mi familia, como lo decía el hermano James, siempre ha sido de la iglesia. Mi padre no era tan consagrado. Mi padre era en Polanco, por mi apellido, pero él no era el ejemplar. Él no era el hermanito que está cada sábado juicioso, bien vestido, elegante, que llega a las 8:30, 8, a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que participa, que viene los días de oración, bueno, las demás actividades que hay en la iglesia no. La costumbre con él era llegar a la iglesia a las 11 o 6:30, más o menos llegábamos, y no nos sentábamos adentro, siempre nos sentábamos afuera. Quienes conocen Betel saben que en Betel también hay un patio, pero que las ventanas son más bajitas, entonces uno desde el patio como que alcanza a divisar. Entonces llegábamos a las 11 o 6:30 y nos sentábamos afuera, y esa era la costumbre. No se estudiaba la Biblia en la casa, no había culto familiar, así que yo casi no tenía raíces. Cuando yo llegué y comencé a coger el mundo a la calle, pues hombre, vi eso más codiciable y me salí de la iglesia. No quise volver a la iglesia, preferí lo que el mundo ofrece. Pero sabe, mientras yo hice esto, tuve grandes pérdidas, porque mientras yo estaba en el mundo, perdí a mi papá y perdí a mi hermano. Éramos 3, perdí a uno, al que me seguía. Mi hermano mejor quedó conmigo, quedé con mi mamá, y casi que nos acaban la vida todos, porque esa era la intención, acabar con todos nosotros. Pero bueno, bendito el Señor, me conservó la vida y por eso estoy aquí. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo reflexionaba acerca de esto cuando yo estudiaba en cierto momento ese tema. Yo decía, pensamientos del continuo al mal. ¿Saben? Ese es real. Cuando usted se aleja de Dios, usted no se imagina qué tan profundo puede caer. Bueno, yo llegué a hacer cosas tristemente muy lamentables. Muy lamentables. Gracias a Dios ninguna de ellas con vicio, pero peores. Yo no tomé nunca una droga, pero fueron peores, porque yo consentía con que le quitaran la vida a otra persona, porque yo vi morir a muchísima gente y consentía a muchos de ellos, porque durante mucho tiempo porté un arma de fuego, y porque las personas con las que me rodeaba hacíamos y pensábamos lo mismo. Y me di cuenta de unas barbaridades que me parecía normal. Es más, me parecía que era lo correcto. Y mis pensamientos constantes eran esto: planear maldad. ¿Cómo seguimos haciendo maldad? ¿Qué maldad le podemos hacer a este que se lo merece?
Y hermano, cuando usted se aleja de Dios, esto comienza a pasar en su vida. Usted puede decir, no, yo me voy a distanciar un poco de la iglesia, yo voy a reflexionar y yo vuelvo con más fuerza. No, hermano, esa no es la solución. Aléjese de Dios y verá que usted termina haciendo cosas que no se imaginó. Pero bendito el Señor, también pasa lo contrario y para la honra y gloria de Dios. Porque cuando usted se pone en las manos de Dios, usted también termina haciendo cosas que usted no se imaginó hacer. Yo era una persona tan tímida, y ustedes les va a causar quizás gracia, que cuando yo tenía que ir al colegio a exponer, ese día yo no iba a estudiar. Cuando decían, Steven Polanco, exposición el próximo tal, ese día, oiga, por no salir al frente a hablarle a mis compañeros. Y hoy le estoy hablando de una iglesia que no conozco. ¿Ya ven? Entonces cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios también contigo puede hacer algo maravilloso. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Entonces, la otra condición que los llevó a la destrucción fue que sus pensamientos eran de continuo mal. Entonces Dios dice, bueno, esto no va a ser para siempre. Al pecado hay que ponerle fin, porque si no termina destruyéndolos a todos. Y les colocó 120 años. ¿Qué ocurrió en estos 120 años? Estoy resumiendo, vuelvo y les digo porque no tengo mucho tiempo. En estos 120 años Dios escoge a una persona llamada ¿cómo? Noé. Y Dios le da una promesa a Noé. Dios lo llama y le promete algo. ¿Y Noé debía hacer qué? ¿Qué debía hacer Noé? ¿Para qué Dios llamó a Noé? ¿Qué misión le dio? ¿Construya un arca para que salve a él y la familia? No. Noé no solamente debía construir, sino que también debía pregonar o predicar, que es lo mismo, ¿saben? Yo en algún momento también pensé, yo dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si la gente se arrepiente? No cabrían todos en el barco, dije yo. No, hermano, Dios no hubiera enviado el diluvio. Así como Nínive. Nínive estaba condenada a la destrucción en los tiempos de Jonás. Y el pueblo se arrepintió. Y Dios también se arrepintió del mal que iba a hacerles. Así que Noé no solamente tenía que construir el barco, sino que también tenía que predicar. Hermanos, y la construcción de ese barco era un testimonio viviente. Lo que Noé predicaba, eso hacía. Eso hacía. Lo que Noé predicaba, eso hacía. Mientras Noé construía tremendo monumento, porque era una obra de arte, la gente venía con curiosidad, tocada por el Espíritu Santo, y se acercaba a ver qué es lo que estaba haciendo este hombre. Y cuando comenzaba a ver, tenía que escuchar lo que él predicaba. Dice la sierva del Señor que él martillaba y predicaba. Y mucha gente le ayudó, y algunos se salvaron. No solamente fueron ellos 8 en el barco, otros más se salvaron, sino que murieron antes de que llegara el diluvio. Pero cuando ellos querían escuchar, acatar, obedecer a esta llamada, se levantaban personas muy sabias en su propia inteligencia y llegaban y con argumentos físicos, científicos, porque también eran inteligentes, comenzaban a tratar de refutar o a darle explicación a lo que Noé decía. Va a caer agua desde el cielo. No, es imposible. Científicamente es imposible que desde el cielo caiga agua. Jamás hemos visto una nube, no sabemos qué es eso. El Señor va a enviar sus castigos. Imposible. Somos una tierra muy próspera, vivimos tantos años. Bueno, comenzaban a refutar y a tratar de darle explicación a lo que Noé les predicaba. Y de esta manera el enemigo tapó sus oídos y vendó sus ojos, hermanos. 120 años de predicación. 120 años. ¿Y qué continúa haciendo la gente? Vamos al libro de Mateo. Y aquí ya comenzamos a entrar en nuestra aplicación. Mateo capítulo 24, versículos 37. Mateo 24, 37. Y miremos cómo la gente respondió a este llamado. Mateo 24, 37. Dice que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, la gente siguió viviendo como vivía. ¿Cuál fue la respuesta de las personas a Noé? Seguir viviendo sus vidas. Ustedes y yo salimos a predicar de que Cristo viene y la gente quiere seguir viviendo sus vidas. La gente no quiere que esto se acabe. Y es más, tristemente, muchos de nosotros vivimos como para que esto no se acabe. O sea, no vivimos vidas que nos preparen para poder encontrarnos con Jesús. Es más, no sé si alguno de nosotros ya le haya pedido en una oración a Cristo que venga.
Yo voy a decir, en algún momento de tu vida tú le has dicho, Señor, regresa pronto. Eso casi siempre ocurre cuando usted y yo estamos viviendo algo bien difícil. Usted quiere que se acabe, pero de resto, usted quiere seguir viviendo como está. Así que la gente siguió viviendo como estaba. Y aquí comienza nuestra aplicación. Porque en el versículo que acabamos de leer, el Señor Jesús está diciendo, hablándole a sus discípulos, acerca de las señales del fin de su regreso, que como fue en los días de Noé, así serían nuestros días. Y comencemos a darle aplicación. ¿La gente culpa o no culpa a Dios de lo malo que está pasando? La gente culpa a Dios. Algunas personas yo me he acercado a decirles, mire, a invitarlos, a hablarles del Evangelio. Me dicen, yo no puedo creer en un Dios, que Dios exista o que haya un Dios, de que mira al niño sufriendo. Yo no puedo creer que haya un Dios cuando a ese niño lo violaron. Y comienzan a culpar a Dios de todas las cosas malas que están pasando. Si llueve es malo. Si no llueve también es malo. Si hay trabajo de sobra es malo. Si no hay trabajo es malo. Todo es malo. Y vivimos inconformes con las bendiciones que Dios nos da, a pesar de que la tierra ha sido 3 veces maldita. Y ustedes y yo, gracias a Dios, hemos tenido todo lo que necesitamos. Entonces la gente continúa culpando a Dios. ¿Idolatran los hombres a las mujeres? Tristemente sí, hermano. Miren, yo no puedo hablar, yo no soy el ejemplo. Voy a hablar un poquito ahorita de mi esposa. Yo no soy el ejemplo, aprovechando que ya está aquí, para que no vayan a decir que yo hablo atrás de ella. Yo no soy el ejemplo, pero yo ya la conocí en el mundo. No lo vayan a seguir este ejemplo. Entonces ahorita los jóvenes, cuando salga de aquí, yo voy a ser como el hermano Steven, porque él sí se la trajo del mundo. No, hermano. Vean, si un consejo yo les puedo dar, yo le decía a James de que me gusta mucho hablarle a los jóvenes. Si un consejo yo les puedo dar, es que ustedes no se consigan a nadie de afuera. No se consigan a nadie de afuera. Busquen aquí. ¿No que sabe qué pasa? Que el enemigo a través de la televisión nos ha creado prototipos. Entonces, en el hombre, un hombre acuerpado, un rostro atractivo, ahora debe tener motocarro y bueno, muchas otras cosas más. Y en nosotros los hombres, la mujer debe tener una muy bonita silueta y también debe ser muy atractiva. Si no es así, no es mujer para mí. No, hermano, yo sé que va a parecer raro, pero eso no es así. Y sí, está bien, uno primero mira con los ojos, pero lo que verdaderamente enamora es lo que hay adentro. No por nada el Señor Jesús dijo, yo no miro lo que el hombre mira. ¿Yo miro qué? Yo miro el corazón. Yo miro lo que hay adentro. Y cuando usted comience a buscar adentro, joven y jovencita, usted se va a dar cuenta de que aquí hay tesoros. ¿Ya ven? De que usted no tiene que ir a buscar, como dice un hermano de Betel, basura allá afuera. Aquí hay tesoros. Pero tristemente, bueno, muchos hombres están perdidos y tristemente algunos de nuestra iglesia perdidos por idolatrar a la mujer, por irse detrás de una mujer filistea, digámoslo así. La maldad aumentaría en gran manera. ¿Estamos viviendo en tiempos difíciles? ¿Hay maldad en nuestro medio? ¿O soy solamente yo el que lo percibe? ¿Hay maldad o no hay maldad? No veo a todos convencidos, ¿sí o no? Claro que hay maldad. Claro que hay maldad, sino que las noticias han sido tan amarillistas y tan frecuentes que como que ya nos hemos adaptado a ellas. La primera vez que escuchamos que un niño se desapareció y que hicieron esto y lo demás, uy, wow, Dios mío, qué pecado. Pero como ya es tan frecuente, no pasa nada, ya es algo normal. Es normal que esto pase, pero no, hermanos, eso no es normal. No es normal que la gente esté destruyendo de esa manera. No es normal que usted pelee con su familia, porque también aparecieron los conflictos familiares. Y tristemente aquí sí le hablo a la iglesia, porque tristemente a veces somos unos aquí, pero somos otros en la casa. Y ahora que ocupo el cargo de anciano, es que yo me doy cuenta de situaciones que tiene la iglesia, porque las personas se acercan con confianza hacia nosotros. Hermano Steven, ayúdeme en oración, mire, tengo tal y tal problema. Yo, wow, increíble lo que me cuentas. Y comienza uno a descubrir de que no existe el ideal de Dios para la familia en nuestras familias de iglesia. No sé si pasa aquí, pero en algunos hogares de Betel pasa. De que hay conflictos en nuestro hogar. De que aquí somos sonrientes, pero en la casa somos agrios. Y comenzamos y además pueden existir familiares que ni les hablemos. Quizás yo me deje, hay alguien aquí que no le habla a un hermano desde hace mucho tiempo. Pero bueno, qué bonita oportunidad la cena del Señor, para que usted haga las paces no solamente con Dios,
sino con su hermano. Eso lo dice la Escritura, que antes de que usted le venga a presentar una ofrenda a Dios, usted vaya a hacer las paces con su hermano. Qué bonita oportunidad tiene usted hoy, hermano, si usted está viviendo algo como esto. Si usted hoy se acerca a su hermano, sea de iglesia o sea de sangre, usted se ponga cuentas. Y si tiene que agachar la cabeza, hágalo, porque Cristo lo hizo por usted y por mí, y Él no lo merecía. Así que si tiene que agachar y humillarse, hágalo. Si usted no fue el culpable, no importa, pero enmiende, repare. Y vamos a ser restauradores de calzadas y de portillos. Así que restaure relaciones. Atentarían contra la institución del matrimonio. Bueno, ya Colombia se unió a algo que para mí es muy doloroso, y es permitir de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Obviamente eso no es un matrimonio bíblico, es un matrimonio legal, no pueden contar con la bendición de Dios porque Dios no bendice esta unión. Pero tristemente nuestros gobernantes, las personas que ustedes y yo, con conciencia o por interés, porque tristemente aquí en Colombia, no sé, en otros países del mundo votamos por interés, elegimos como nuestros representantes. Y esas personas que ustedes y yo elegimos como nuestros representantes dijeron que sí al matrimonio con dos personas del mismo sexo. ¿Ya ven? Ya en Colombia usted lo puede hacer. Usted puede ir a la notaría y tienen que casarlo. Y puede comenzar a gozar de las bendiciones legales que Dios solamente le dejó a sus hijos. Ya ven, comenzarían a atentar contra la institución del matrimonio. Y pues esta última que también la mencioné hace poco, los setitas, los hijos de Dios, buscarían mujeres allá afuera. Pues hombre, hermanos, estas han sido las condiciones se han repetido. Pero así como las condiciones nos están diciendo de que Cristo vuelve pronto, ustedes y yo también tenemos que hacer algo. Porque así como Dios escogió a Noé, Dios también escogió una iglesia. Y bendito y glorificado sea el nombre de Dios, que ustedes y yo estamos en esa iglesia. Porque tristemente hay muchas personas que están yendo a otros lugares, engañados, a conciencia e inconscientemente. Pero bendito sea mi Señor que ustedes y yo estamos en el lugar correcto. Como dice la propaganda de vivienda, no estamos en el lugar equivocado. Así que Dios escogió un pueblo y también le dio una promesa. Pero cuando Dios te llama, Él te promete algo, así como le dijo a Abraham: en ti serán benditas, o en tus simientes serán benditas todas las naciones, y te va a dar una tierra mucho mejor que la que tú tienes ahora. Simplemente deja tu heredad, tu familia, todo lo que tengas. Pues Dios también nos dijo lo mismo a nosotros, hermanos. Tenemos que desprendernos de todo lo que tengamos, porque nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, no es de aquí. No acumulemos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen. No, hermano, acumule sus tesoros en el cielo, donde son eternos. Le doy gracias a mi Dios, así como me he tomado para ejemplos malos, también me tomo para un ejemplo bueno. Le doy gracias a mi Dios porque Él me ha enseñado esto. Porque mi prioridad, y lo digo con mi Biblia de frente ante ustedes, mi prioridad no es este planeta Tierra. Mis planes no son aquí. Yo vivo aquí porque tengo que hacerlo, pero mis planes son para el reino de los cielos, hermanos. Yo quiero estar allá. Yo quiero morar con Él por la eternidad. Yo quiero tener a mi familia conmigo por la eternidad. Y yo sé que tengo que hacer algo. Porque así como cuando Dios le dio esta promesa a Noé, Noé llevó su fe ¿a qué? A la acción, a las obras. Yo también tengo que llevar la mía a las obras, y ustedes también tienen que hacerlo. Así que yo comienzo a predicar. Y primeramente soy un testimonio en mi hogar, y seguidamente soy un instrumento para la gente de afuera. Porque es que lo que ustedes y yo creemos, tenemos que vivirlo. El profeta Isaías lo dijo: a la ley y al testimonio. Si no hablarán conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El apóstol Mateo también lo dijo, y lo vamos a ver quizás en este trimestre: por sus frutos los conoceréis. La fe debe ser llevada a las obras. Santiago lo dijo de esta manera: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré la mía por medio de ¿qué? De las obras. La fe, si usted verdaderamente cree, tiene que actuar, tiene que vivir. Los demonios creen y tiemblen, dice el apóstol Santiago. Pero también vendrían burladores que intentarían, hermanos, ya con esto vamos concluyendo. Así como ustedes y yo creemos predicar y creemos en el mensaje que predicamos, quizá en este momento usted esté siendo conmovido. Quizás el Espíritu Santo usted le esté hablando y usted esté diciendo: bueno, ¿verdad?
¿Verdad lo que dice este hermanito? Mi vida debe cambiar y yo debo prepararme y vivir para encontrarme con mi Señor. Quizás usted hoy esté siendo conmovido o contritado de corazón, pero quizás muy adelante, muy pronto se levante una persona allá afuera en su hogar, el día de mañana, la otra semana, que le diga lo contrario. Quizás usted jovencito, no sé, a los jovencitos que están aquí, Dios los esté llamando y la gente de afuera les está diciendo: no, miren, eso está muy jovencito para que lo haga. Estás muy jovencito para que desperdicies tu vida, como dicen ellos en la iglesia, pero no es un desperdicio, es una ganancia. Como decía el apóstol Pablo, que todo lo demás lo tengo por pérdida, por basura, cuando conocí a Jesús. Él es la ganancia. Así que vendrían burladores, hermano, intentando opacar este mensaje. Creámoslo o no, Cristo vuelve, hermano. Cristo vuelve a la tierra y está más cercano de lo que ustedes y yo pensamos. ¿Saben? Hay muchas maneras de decirlo. El Señor dejó muchas evidencias bíblicas para poder corroborar lo mismo. Yo les voy a comentar alguna porque quiero cerrar con esto. En la Biblia hay un tema, hay un estudio que se llaman las fiestas solemnes. Y eran 7. ¿Listo? Yo me las aprendí de la siguiente manera y les voy a dar la clave. Las 4 primeras son primaverales y empiezan por la letra P, de papá. Las 3 restantes son otoñales, pero para esa no tengo letra. Pero entonces, mire, usted se aprende las 4 primeras y por deducción usted ya dice las 3 restantes. La primera, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. ¿Saben? Las 3 restantes, trompetas, que anunciaban la expiación, y cabañas. ¿Listo? La última fiesta que se celebraba, o que celebraba el pueblo judío, era la de las cabañas. En 1844, el Señor Jesús, dándole cumplimiento a estas festividades religiosas, pasó del lugar santo al lugar santísimo a hacer la obra de ¿qué? De expiación de su santuario celestial. Y la última fiesta que falta por cumplirse, no la vamos a celebrar aquí en la tierra. Así que no espere que pase eso aquí en la tierra. Esa fiesta la vamos a celebrar en el hogar que Él fue para preparar para nosotros, en el reino de los cielos. Los antediluvianos tuvieron un periodo de 120 años para poder decidirse por Jesús o por Dios en ese tiempo. Nosotros también tenemos un tiempo, hermanos, que se llama el tiempo de la gracia. No tenemos un periodo definido. Yo no le puedo decir aquí ni eso existe, de cuántos años van a ser, ni cuándo va a acabar. Eso puede terminar con su vida. Cuando su vida termina, se acaba también su tiempo de gracia. Pero también, como algunos antediluvianos, puede terminar mientras usted esté vivo. Porque como lo dice el apóstol San Mateo, que ellos no entendieron sino hasta que llegó el diluvio, ya cuando Cristo envió las aguas de los cielos. Pues estamos en un tiempo de gracia, hermanos, un tiempo en el cual podemos decidirnos por Dios. Y ese es el mensaje que yo traía en esta mañana, que ustedes y yo valoremos ese maravilloso sacrificio por amor de nuestro Señor Jesús. El haberse desprendido de su divinidad, como dice Pablo en Filipenses, y el haberse hecho hombre, el haberse encarnado, el haberse humillado, el haber muerto la muerte que murió, porque fue dolorosa física y psicológicamente. Yo quiero que ustedes y yo meditemos durante toda nuestra vida, porque así lo dice la sierva del Señor, en este maravilloso sacrificio. Y ustedes y yo veamos de que no hay más tiempo, hermano, no hay tiempo que perder. Las decisiones deben ser tomadas ahora, hoy. No deje para mañana lo que usted debe de hacer hoy. Yo no sé cuándo se acabará el tiempo de gracia para usted o para mí. Así que decidámonos hoy, porque algo triste es quedarse por fuera. El libro Historia de la Redención y Patriarcas y Profetas, cuando describen acerca del diluvio, describen un poco del terror que sobrecogió a las personas cuando comenzaron a ver que desde el cielo caía agua. Y tristemente a mucha gente, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes cuando vea que en las nubes de los cielos va a aparecer aquel de que nosotros predicábamos. Quiera Dios, mi hermano, de que usted pueda llegar a tener una plena comunión con el Espíritu Santo, de que su vida pueda ser santificada, no para que usted se gloríe, sino para que vaya a predicarle a otros. Que el Señor les bendiga. Para finalizar, vamos a entonar el himno número 179. ¿Has oído el mensaje?